La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos atentos porque están entre nosotros. Hoy, cuidado, los maestros del mal abundan. Vamos a continuar con nuestro estudio de 2 Timoteo capítulo 3, donde vemos que la frase los últimos días con la que inicia precisamente ese capítulo es un término técnico usado en varios pasajes del Nuevo Testamento. Hay que aclarar que los últimos días de la Iglesia preceden, como nos enseña la Escritura, al evento en el cual Cristo recogerá su Iglesia. Son los días que preceden al arrebatamiento de los fieles, es decir, los últimos días de la Iglesia, porque no son los últimos días de la nación de Israel, que fueron muchas veces mencionados en el Antiguo Testamento como el tiempo del fin. Ese tiempo equivale al periodo de la gran tribulación. Bueno, en esta carta vemos las advertencias de Pablo acerca del veneno espiritual que representaría la apostasía que vendría en los últimos días. Y con esto, Pablo le estaba diciendo a Timoteo algo muy importante acerca de lo que debíamos esperar y cuál sería el futuro de la iglesia organizada de Cristo, porque tristemente no sería muy brillante. Pero Pablo no solamente advirtió, también prescribió el mejor antídoto para contrarrestar ese veneno para la vida espiritual de los cristianos. ¿Y qué nos dijo? Que es la predicación de la palabra de Dios la que nos iba a librar de su letalidad, de su veneno mortal. Por ello, este capítulo es importante y es de mucha significancia para nosotros en nuestra actualidad. Ahora, la apostasía que comenzó en la iglesia en los días del apóstol Pablo continúa y continuará hasta el tiempo del fin. Por ello, Pablo advirtió a los creyentes de Éfeso que después de su muerte, falsos maestros entrarían en la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 20, 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo que está diciendo aquí es que los falsos maestros no iban a exponer fielmente la palabra de Dios, sino más bien engañarían con falsas enseñanzas que usarían como estrategia para saquear a los creyentes. Y eso es precisamente lo que está sucediendo, que los falsos maestros, representación de lo que es un pequeño anticristo, hace. Pero todo esto es de acuerdo a la operación de Satanás, porque es evidente que los falsos maestros hacen de las congregaciones sus negocios familiares y sus congregantes durmiendo el tiempo de los justos. ¿Qué hacen? Están con los ojos que, aunque los tienen abiertos, no quieren ver la realidad, se niegan a aceptar la realidad, pero así tiene que ser. El mismo Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, la verdad es que es triste decirlo, pero el engaño solo puede echar raíces en quienes, aunque lo digan, no recibieron el amor de la verdad. Aquí lo dice el texto. Y esto no considerando el amor solo como un sentimiento o como una emoción, ni la verdad como un concepto, porque el amor bíblico es elección y acción. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros elegimos amar a Dios y que además nuestro amor es puesto en acción. Y la verdad bíblica, pues simplemente se cree o no se cree. Así de sencillo. No hay que darle vuelta a la hoja.
Pero ¿qué pasa? Que como no recibieron sinceramente ese amor de la verdad, o sea, fue puro emocionalismo, les gustó el mensaje que les dieron, les gustaron las promesas que les hicieron de que si ustedes iban a venir a Cristo, todo en la vida les iba a ser como como miel sobre hojuelas, que iban a andar sobre las nubes, casi levitando. Pero eso no es el Evangelio. Por eso no recibieron sinceramente ese amor de la verdad. No lo recibieron, porque si les hubieran dicho, miren, Cristo murió por ustedes, pero Él no nos promete que esta vida va a ser el paraíso, porque aquí vamos de paso. Aquí en esta tierra es nuestro mayor examen, hagan de cuenta, examen de vida. Aquí vamos de paso y el Señor Jesucristo dijo, miren, en el mundo van a tener aflicción, dijo, pero ustedes confíen en mí, dijo, porque yo ya vencí al mundo y así como yo lo vencí, si ustedes están en mí, ustedes también lo van a vencer. Pero ¿qué pasa? Que como no recibieron sinceramente ese amor de la verdad, entonces están listos para el engaño del anticristo. Y ese engaño significa desvío mental. Significa error, significa opinión equivocada acerca de Dios. ¿Cómo no van a tener una opinión equivocada acerca de Dios si que lo que les prometieron son otras cosas que no se les han cumplido porque son mentiras? Esas son mentiras del diablo que han creído y Dios les envía un poder engañoso. Además, Pablo comparó el creer en la mentira con complacerse en la injusticia. No olvidemos que Satanás engaña haciendo creer que los principios bíblicos ya están obsoletos, que ya pasaron como si fueran moda, hagan de cuenta, como si fueran la moda. Que los actos que se prohibieron en el pasado, ahora son placeres inofensivos. Y que lo que antes era malo es en realidad un derecho humano. Dejen que se manifiesten, que traigan ahí su bandera simulando un arco iris. Vamos a hacer que ahora el día de la Pascua sea el día de ustedes ya saben quién. Imagínense qué es eso. Pero miren, quienes hemos recibido el amor a la verdad, comprendemos que los deleites temporales del pecado son la causa del ciclo de maldad y sufrimiento y castigo del mundo, porque el pecado automáticamente trae maldiciones y conduce a la muerte. Y esto no lo enseñan los falsos maestros. Fíjense, esta fue apenas la introducción. Por eso dice 2 Timoteo 3, 5, 7, ahora sí entramos de lleno al estudio. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, esta es una enseñanza tremenda, porque no obstante estar cautivo en una celda, Pablo está preocupado por el futuro no solo del Evangelio, sino por los maestros que por ganancias deshonestas son desviados de la sana doctrina, llevando a muchos a la perdición eterna. Pero miren, más que preocupado por el futuro del Evangelio, es de la iglesia en realidad. Pero del Evangelio, porque necesitaba que se predicara un Evangelio puro, un Evangelio que lleva a la vida eterna, no un Evangelio de mentiras que te promete cosas que nunca se van a cumplir. Por eso se preocupaba Pablo. Bueno, la mente de Pablo está centrada en la maldad de los tiempos y refiriéndose a los maestros dentro de la iglesia, digo entre comillas porque quienes los escuchan realmente no son la iglesia de Cristo, son la iglesia universal, pero no son la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está bien atenta a todo lo que le enseñan y son como los cristianos de Berea. ¿Qué hacen? Ellos leían la escritura para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Bueno, entonces la mente de Pablo está centrada en la maldad de los tiempos y refiriéndose a los maestros dentro de la iglesia dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos. ¿Pero por qué lo dice? Pues porque claro que hay personas que cumplen exteriormente el ritual de la religión. Se presentan a sí mismos como piadosos, pero todo es apariencia. Y lo evidencian en el hecho de que sus vidas no cambian.
Hablan de Dios, pero viven en pecado y no les duele. Y cuidado, cuando no te duele que el pecado, ahí digo, ya las antenitas deberían de estar alertas. Porque esos falsos cristianos son destructivos. Miren, en nuestro mundo obsesionado consigo mismo, hay maestros que se sienten con mucha libertad, pero no para tener una relación personal con Cristo, sino solamente una religión. Hagan de cuenta que parece como, digamos, un restaurante buffet que tiene una buena barra de ensaladas. Y allí manipulan la enseñanza porque quieren saber más que Dios, pero no se dan cuenta que han perdido el rumbo. O sea, se sienten libres para predicar lo que hace sentir bien a sus congregantes, porque para no perder las ganancias deshonestas de las que habla Pablo, pues no quieren ser bíblicos. Es decir, ¿qué están haciendo? Están rechazando ser guiados por el Espíritu Santo porque prefieren complacer a los seguidores. Y seguidores no de Cristo, sino de ellos, que les gusta su verborrea, que les gusta cómo presentan sus su prédica, que los hace reír, que los hace disfrutar. A ellos, que les dan, en lugar de darles pasto verde jugoso, les dan algo que está todo contaminado. Y a veces se cae en el error de pensar que conocer iguales es suficiente y nosotros no damos mayor importancia a tener compañerismo o amistad con personas así. A veces conocemos a personas así, pero disfrutamos de su amistad. Pero ¿saben lo que pasa? Que si nosotros pasamos tiempo con ellos, tarde o temprano, nos vamos a ver influenciados, y no precisamente porque lo deseemos, sino por la fuerza de la costumbre, de que ya tanto estamos oyendo lo que dicen y cómo lo hacen, que también al rato vamos a estar haciendo lo mismo. Por eso miren, ¿qué dice Pablo? A esto se evita. Y nos lo dice porque sabía que esas personas marcadas por el espíritu de los postreros días ya están presentes desde el tiempo de Timoteo. Esta exhortación claramente implica que Pablo no consideró la depravación moral como un asunto del futuro, sino que él estaba profundamente consciente de que los demonios contra los cuales estaba profiriendo advertencias ya estaban en acción. ¿Y saben por qué? Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Misterio significa algo que reta nuestro entendimiento, que nos pone a pensar, que nos pone a meditar qué es aquello, ¿verdad? La curiosidad nos la abre y que porque no puede ser explicado. Iniquidad significa ilegalidad. Entonces, el misterio de la iniquidad es un sistema de ilegalidades contra los cuales los cristianos somos advertidos. ¿Pero por qué se nos advierte? Porque se espera que nosotros estemos alerta, que estemos atentos a lo que está pasando, que no nos comamos todo lo que nos sirve. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué está diciendo aquí? Que el misterio de la iniquidad es la falta de principios morales en el mundo. Y eso es lo que conduce a una rebelión mundial en contra de Dios. Porque se trata de controlar a la gente. Y sabemos que la iniquidad se relaciona con el carácter interno, no con el temperamento simplemente, no con el carácter. Y apunta al cambio de los estándares de santidad de Dios que conduce a los seres humanos a cambiar la palabra de Dios y al final terminará con la aparición del anticristo, cuyo espíritu está obrando en el mundo. O sea, todo eso que vemos, todo eso va a terminar con la aparición del anticristo. Pero su espíritu, aunque él físicamente no se haya aparecido, su espíritu ya está obrando. Y afortunadamente, la iglesia de Cristo no espera ver al anticristo. La iglesia de Cristo espera ser arrebatada por el Señor Jesucristo. Eso es lo que esperamos. Pero su espíritu sí lo estamos viendo cómo está obrando en el mundo.
Entonces, definitivamente el peligro es que el misterio de la iniquidad está trabajando activamente en lo político. Fíjense cómo están las cosas. En lo económico, cómo está la economía. En lo social, cómo está la sociedad ahorita. En lo moral, no se diga cómo está. En lo familiar, familias destruidas. Pero también en lo religioso, con la aparición de doctrinas de demonios, que son precisamente esas que los de la nueva era, que de los G12, que de Cash Luna, que de Guillermo Maldonado, que de Ana Méndez, que de los de Enlace. Y los digo con nombre y apellido porque así está escrito en la Biblia. Se tiene que decir con nombre y apellido, identificando quiénes son los que enseñan doctrinas de demonios. Y esos son unos cuantos solamente. Ahorita hay falsas doctrinas predicadas por los falsos maestros que muestran comportamientos pecaminosos y prácticas diabólicas en las personas. Porque no me van a decir que eso de que se caigan y que brinquen y que salten y que allá anda un pastor colgado allá en el techo donde todo el mundo lo ve y todo el mundo le aplaude. Pues eso es una práctica diabólica. ¿Qué tiene que ver? O sea, con el espíritu no tiene nada que ver eso. Pero estos son los toques finales para que haga su aparición en el escenario de la historia. Como ya les dije, el anticristo. Que dice la Biblia, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, como vemos, todo lo que la Biblia enseña se está cumpliendo en nuestros días. Estamos viviendo en los postreros días antes del arrebatamiento de la iglesia. La Escritura lo afirma, el Espíritu lo reafirma y la historia moderna lo confirma. El ministerio de iniquidad con el anticristo es el plan diabólico en contra del ministerio de la piedad con Cristo. Esto es cierto. Nosotros no podemos negar que hay maestros cuyo carácter muestra las características que acabamos de describir. Miren, personalmente los hemos confrontado directamente. Y ellos se han infiltrado en la iglesia y enseñan a los creyentes más vulnerables e influenciables, a esos calladitos que a todo dicen que sí, que son muy sumisos, que parecen ser muy serviciales. A esos son a los que engañan y enseñan, porque ya saben que son los que van a caer en sus trampas. Además dice el texto que negarán la eficacia de piedad, refiriéndose a la capacidad de obtener lo que se quiere. O sea, no lo van a lograr. Que empieza así. Pero esto es exactamente lo contrario de lo que Pablo quiso decir aquí. La eficacia de la piedad que los hombres desprecian en los postreros días es la eficacia que debería de guiar sus vidas. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día la gran mayoría de quienes enseñan niegan con sus hechos que a través de su palabra Dios tenga el poder de decirles lo que deben y tienen que hacer. Y en relación a los maestros cuyas características descritas estamos estudiando el día de hoy, son a quienes debemos de evitar. Si usted ya identificó que su pastor, su maestro, su profeta, su apóstol, el que sigue, es una persona de esas, ¿qué hace ahí? Dice la palabra que lo debe de evitar. ¿Qué está haciendo usted allí? Esa es la orden, a esto se evita, porque tienen las actitudes mencionadas y frecuentemente son personas reconocidas en el ámbito cristiano, porque esos sí son reconocidas mundialmente. Sin embargo, si usted es un cristiano bíblico, su simple responsabilidad es evitar no solo las actitudes ya descritas, a lo que tiene que evitar es a las personas que las tienen. Pero es precisamente la falta de conocimiento bíblico y compromiso espiritual de muchos creyentes la que los convierte en objetivos fáciles para maestros que no viven de acuerdo a los principios éticos de la Biblia. Y aquí el apóstol advirtió diciendo, lo repito, a eso se evita. Y lo quiero dejar así bien claro, por eso lo estoy repitiendo y repitiendo, porque miren, esto es un asunto de vida o muerte, espiritual me estoy refiriendo. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿La vida
Bueno, pues entonces evite a esas personas para que ya busque una iglesia donde se pueda congregar, que tenga sana doctrina, que le enseñen bien la palabra, pero usted no se quede nada más con lo que le enseñan. Yo se lo he dicho aquí, usted no se quede con lo que yo le enseño. Usted vaya a la Biblia y compruebe si es cierto lo que yo le estoy diciendo. La Biblia ya está interpretada. ¿Qué dicen? Ay, es que yo no sé interpretar. No, si la Biblia ya se interpretó. ¿Sí? La Biblia ya está, ¿cómo les diré? Ya está revelada, más bien ya está revelada. O sea, el Espíritu Santo se las reveló a los apóstoles y a los escritores de la Biblia. Por eso ellos ya lo que hicieron fue plasmar esa revelación. Ahora usted lo que le tiene que pedir es que le dé iluminación para que la pueda entender. Pero la Biblia ya está revelada. Entonces, vaya, usted no se crea de lo que yo le digo. Pero lo que sí le estoy diciendo es eso, que usted busque un lugar donde de verdad le enseñen sana doctrina. Porque ya estamos en los tiempos finales y lo estamos viendo con todo lo que estamos aprendiendo ahorita, lo estamos viendo, son reales. El tiempo se viene. El Señor habló de señales en el cielo y el día 8 vamos a tener un eclipse solar. Y vienen otras cosas. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están los rumores de guerras? ¿Cómo está Israel ahorita? O sea, no es para menospreciar la enseñanza. Aquí lo importante es que todos sepamos que alguien que enseña mentira es por dos cosas. O porque ha dejado el ministerio al que supuestamente fue llamado, o porque ha torcido el evangelio para agradar al hombre. Y si a usted solo le hacen reír con chistoretes y no le predican el evangelio de salvación, usted no está ante un siervo de Dios. Usted está ante un motivador enviado por Satanás. Y que quede claro, yo aquí no estoy juzgando sin argumentos. Yo estoy confrontando la mentira con la verdad de la palabra. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso es necesario que aprendamos a vivir por principios, no por sentimientos. Porque la verdad es una. Y si no se vive en ella, se vive en la mentira. Y la mentira es del diablo. Ahora, para no contaminarse ni ser influenciado, el cristiano tiene que. O sea, yo no dije debe, dije tiene que. Si yo digo debe, pues es una opción. Pero si yo digo tiene que, ahí es algo tácito. Es o lo haces o lo haces. Tienes que evitar seguir las enseñanzas de esos falsos maestros que te están enseñando. Ahora pregunto a los verdaderos cristianos que me escuchan y que son miembros de alguna congregación que se hace llamar cristiana, pero que está espiritualmente fría, que usted se da cuenta que está fría, porque predomina la insensibilidad a las cosas espirituales, porque las hermanas están de pleito, porque los hermanos no se hablan, porque a veces tienes de vecinos a personas que dicen ser cristianos, pero se comportan peor que los que no lo son. Yo les pregunto, ¿qué sienten cuando oyen que la palabra de Dios les advierte que deben evitar exponerse a tales influencias y contaminaciones espirituales? ¿Cómo pueden vivir y crecer espiritualmente bajo la influencia de un ambiente y circunstancias ajenas a la verdad de Dios? Porque deben saber que hay verdaderos maestros que exponen la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, que sus congregantes están creciendo espiritualmente y con el poder de Dios obrando en sus vidas. ¿Qué sientes? Es una pregunta retórica, obviamente, no me la van a contestar. Esa es una respuesta para ustedes. Algo más que Pablo advierte es que se meten en las casas. Como vemos, parece que Pablo sabía que estos peligros que había en su tiempo aumentarían en los postreros días antes del regreso de Jesús por su iglesia. Sin embargo, parecía estar especialmente preocupado de que se metieran en las casas, porque una cosa es que usted tenga presente la maldad de su maestro. Y otra muy diferente es permitir que entre a su casa. Ahora, ¿por qué se meten en las casas? Porque dice, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Quienes se caracterizan por la depravación de los postreros días van a querer tomar cautivas a las mujercillas. Fíjense con qué desprecio se les habla a las mujercillas. Y esto lo pueden hacer con las que están cargadas de pecados y que son aquellas que se comerán y sin hacer gestos la ensalada de calabazas envenenadas. ¿Y saben por qué? Porque ignoran que ahora la muerte no está en la olla de la ensalada, sino en el púlpito, como lo que sucedió en Segunda de Reyes 4:40,
que dice, después sirvió, ¿se acuerdan del profeta Eliseo? El que sucedió a Elías. Andaban por ahí en algún lugar y dice, después sirvió para que comieran los hombres. Su siervo preparó unas calabazas, dice, sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Eso es precisamente lo que está pasando ahorita en muchas congregaciones alrededor del mundo. Se llaman cristianas, pero el predicador, el maestro que tienen enfrente, no es cristiano. No vive como un cristiano. No se comporta como un cristiano. Aparenta ser cristiano. Por eso al principio leímos que tendrán apariencia de piedad. Y sabe, por eso le digo yo que la muerte no está en la olla, está en el púlpito. Yo les propongo hacer un ejercicio para saber si somos de los que estamos cautivos y atados, rechazando a Dios y exaltando el ego de estos tiempos finales. Mire, es fácil saberlo. Solo aléjese de cualquier influencia mundana. Y si hay algo de eso que usted se alejó, que extrañe, pues cuidado. Cuidado, mi hermano. Otra cosa, durante una semana, no permita que entre a su casa alguien que identifique como una mala influencia para usted. Y si extraña la presencia o la compañía de ese alguien, aunque sabe está marcado por el espíritu de los postreros días, pues cuidado. Cuidado y más cuidado. Porque eso habla que el foco rojo se encendió, que le está advirtiendo que aunque no se dé cuenta, con su comportamiento, aunque de manera inconsciente, si usted quiere, está rechazando y con ello blasfemando a Dios. Pero ¿por qué Pablo? Se ha preguntado, ¿por qué Pablo señaló a mujercillas cargadas de pecado? Porque en su tiempo, ya no en el de ahora, porque ahora ya las mujeres son intelectuales, ya las mujeres son economistas, ya las mujeres son comerciantes, son profesionistas. Pero en el tiempo de Pablo no, en el tiempo de Pablo las mujeres pasaban mucho más tiempo en el hogar que los hombres y estaban, por lo tanto, más expuestas a cualquier cosa corrupta que quisiera infiltrarse en sus casas. Pero también porque las mujeres somos más propensas a caer en el engaño. Eso es cierto, porque nosotros nos movemos más por sentimientos, más por emociones que por la cabeza. Los hombres no. Los hombres ellos piensan más que nosotros. Nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por la apariencia, por la emoción, por el sentimiento, pero los hombres no. Ellos son más metódicos, piensan más. Sin embargo, el poder de Dios, que debe acompañar a toda forma de piedad, se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo y tiene como resultado la transformación de nuestras vidas. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos permite mostrar sus características. ¿Cuáles son esas características? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son sus características. Y esas características, un verdadero cristiano debe mostrarlas siempre. Ya lo dije en alguna ocasión, no necesariamente tenemos que mostrar todas esas características de una vez, no. Puede ser que una vez mostremos amor, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, dependiendo de la circunstancia. Podemos mostrar el gozo, podemos estar en medio de una circunstancia muy difícil y aún así tener gozo en nuestro corazón. Podemos estar en medio de una situación de guerra, de pleito, y nosotros sentir paz. O sea, eso es mostrar el fruto, las características del fruto del Espíritu Santo. La exhortación de Pablo a Timoteo coincide con la explicación de Santiago sobre cómo identificar una fe verdadera. Y la fe verdadera se evidencia por las buenas obras que se producen de forma natural. Si como cristianos no mostramos ninguna evidencia de serlo, pues hay tenemos que decidir al respecto y evitar pues a esa persona, ni modo, si se dice cristiano pero no muestra el fruto del Espíritu, las características, ni modo. No crea que porque es su maestro, porque es su pastor, tiene que rendirle culto y pleitesía. No, el culto y la pleitesía se la tenemos que rendir a Dios, no a la persona. Porque esa persona puede tener forma piadosa,
pero al mismo tiempo está negando el poder de Dios porque no se deja controlar por el Espíritu Santo. Hace lo que quiere. Mire, de hecho, si su fe no es genuina, no puede ser controlado por el poder de Dios, porque el Espíritu Santo no mora en él. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ese discernimiento se lo da el Espíritu Santo, y si usted no lo tiene, pues no lo va a poder discernir. La persona natural puede parecer piadosa, pero en su manera de vivir, negar el poder de Dios. Sí, yo puedo andar vestida acá muy recatadita y lo que usted quiera, pero en mi forma de vivir yo puedo negar el poder de Dios. O sea, yo voy a vivir siempre derrotada, siempre en problemas, siempre triste, siempre deprimida. Pues ahí estoy negando que Dios tiene poder para sacarme de esas circunstancias. Entonces, la piedad tiene que ir acompañada de todo eso. Pero eso solamente la fe en Jesucristo puede traer la justificación y la transformación que necesita tanto nuestra vida. Una persona así, el hombre natural, una persona así, lo que necesita es poner su fe en Jesucristo, porque Él es el que lo va a justificar y le va a transformar su vida, porque eso es lo que Él necesita. Bueno, finalmente dice nuestro texto de estudio en el versículo 7, dice, estas, o sea, hablando de las mujercillas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Detrás de esa aparente apertura del corazón, no ven la diferencia entre la verdad y el error. Y por ello, como dijo el apóstol, no pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque son personas que saben de la palabra de Dios, lo mismo que el día que la oyeron por primera vez. No salen de ahí. Yo conozco personas ya bien viejitas, que cuando usted le pregunta, dime un texto, Dios es amor. Y la vuelve a ver así como a los, 3 meses, y Dios es amor. O sea, y son personas que, como les digo, ya forman parte del inventario de las iglesias. Por cierto, me llegó una noticia muy triste de una iglesia que conocí hace muchos años. Solamente tiene 30 miembros. Y esos 30 miembros, solamente entre familias hay comunión. Solamente entre familias. Si ven otra familia, pues no se hablan con ellos, no llevan buena relación. ¿Ustedes creen que ahí está el Espíritu de Dios? Pues simplemente no lo está. Porque el Espíritu de Dios está en la iglesia, o sea, es decir, en las personas. Es que triste, a mí se me hace muy triste porque es una iglesia de más de 100 años. No han progresado ni madurado y por lo tanto sus vidas no han cambiado. Y lo tremendo es que dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Quién sabe cuántos cursos de teología? ¿Quién sabe cuántas maestrías y doctorados tienen sobre cosas así? Y no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero eso es porque el espíritu de los postreros días tiene cierta inteligencia al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los falsos maestros y los falsos cristianos que tienen el espíritu de los postreros días saben cómo hacer que las cosas funcionen y cómo guiarnos a ser arrastrados para seguir sus falsedades. Pero a pesar de toda su habilidad y verborrea, no llegan a la verdad. Por eso enseñan falsedades. Pero de eso solo los vivos espiritualmente se dan cuenta. A los demás, ¿saben lo que les dice Pablo en Efesios 5:14? Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo en Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, hey, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Les dice, iglesia, ya no estés dormida, despierta, ya no es tiempo de que estés ahí durmiendo el sueño de los justos, despierta, abre tus ojos. Levántate de entre los muertos espirituales y cuando tú tomes esa decisión, Cristo te va a alumbrar y te va a sacar de cómo vives, de la miseria espiritual. Ahora es cierto que los hombres con el espíritu de los postreros días tienen un problema con la idea de la verdad genuina. ¿Por qué? Pues porque ellos creen que cada quien crea su propia verdad. Ahora, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. No discutamos sobre eso. Pero, oh sorpresa, la luz del Evangelio nos ha resplandecido. Y aunque la iglesia de Jesús sea un pequeño remanente comparado con la falsa iglesia,
está dentro de la voluntad de Dios y siguiendo sus enseñanzas de acuerdo a la sana doctrina. Y aunque los demonios usen a los falsos como sus instrumentos, los cristianos buscamos a Dios. Mientras la gran mayoría de falsos tiene grandes congregaciones a reventar, los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Abra los ojos. Los maestros llamados por Dios le van a hablar contra el pecado. Los mercaderes del Evangelio solo le van a profetizar prosperidad mientras lo asaltan dándole el beso de Judas. Pero no se desanime, porque mientras hay vida, hay esperanza, pero no pierda su tiempo. Si usted verdaderamente ama al Señor, pero por ignorancia está en una congregación donde le han enseñado que todo es prosperidad y bienestar, pídale perdón a Dios y permítale que sea Él quien le moldea su voluntad y transforme su corazón. Comprométase a crecer en sus estudios de la Biblia. No se le olvide que el Espíritu Santo desea ayudarle y enseñarle la verdad de las Escrituras para que usted pueda conocer la voluntad de Dios, a quien dice amar, y cumplir el propósito que Él tiene para usted. Así que oremos pidiendo a Dios que conceda a su iglesia verdaderos pastores, maestros, predicadores comprometidos para que se conserve la pureza de su doctrina. Termina el estudio, empieza el servicio. Evite a los malos maestros. Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y si tiene algún comentario, observación o opinión, le ruego me lo ponga en la caja de comentarios para leerlo detenidamente. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén